La abuela materna, que he disfrutado hasta más o menos 8 años de edad, me contaba cada cierto tiempo, cuando la visitábamos, muchos cuentos. A la luz del lamparín, cuando acababa el día, ella reunía a los nietos, jugábamos bingo, pero de ahí, cuando ya nos mandaban a la casa, a la cama, perdón, la abuela venía y nos contaba algunos cuentos. La abuela tenía un cuento muy predilecto que a mí también me encantaba, aunque a veces me daba un poco de miedo, porque se trataba del diablo. La abuela no es que me quería torturar, sino que ella me contaba un cuento que se llamaba La hebra del diablo. ¿Usted ha escuchado el cuento de la hebra del diablo? ¿Nadie? No, yo creo que la abuela me metió un cuento. Pero dicho sea de paso, era un cuento que la abuela se sentaba al lado de la cama y empezaba a contarme. Se trataba de un niño renegón, iracundo, apresurado, un poco impetuoso, y que hacía renegar mucho a su mamá. Y de pronto, en uno de esos días donde él estaba haciendo todo esto, se le presentó el diablo. El niño se asustó al ver al diablo, y el diablo le dijo: te estás portando demasiado mal, te voy a llevar conmigo. El niño lloró asustado, que no quería irse con el diablo, y empezó a rogarle al diablo que no lo llevase. Y el diablo le dijo: está bien. Qué bueno el diablo, ¿no? Está bien, le dijo, te daré una oportunidad. Y entonces el niño dijo: está bien, ¿y cuál es esa oportunidad? Vamos a hacer un concurso, le dijo. Vamos a coser este pedazo de tela. Tú tendrás un pedazo de tela y yo tendré un pedazo de tela, y cada uno de nosotros va a hacer un concurso, va a empezar a coserlo, y el que termine primero la costura, ese es el que gana. Si tú terminas primero, yo no te llevo. Y si yo termino primero, y si yo no termino, ya, yo pierdo, me olvido de todo. El niño se fue alegre y consultó con su abuela. Ya estoy entendiendo un poco lo que la abuela me estaba hablando. Entonces le consultó con su abuela, y su abuela le dijo: haz hebras cortas, le dijo. Si vas a coser, haz hebras cortas, no vayas a hacer una hebra larga. Y el niño se preparó para el día en que iba a participar con el diablo en esta carrera de costura. Y llegó el día, el diablo se apareció con 2 telas, hilo, aguja, y él le entregó uno al niño, y él agarró otro. Empezamos, dijo. Agarró el diablo, tiró el hilo, una hebra muy larga, la metió y empezó la costura. El niño se acordó del consejo de su abuela y empezó a hacer hebras cortas. Empezó a coser, a coser, a coser. Se acababa, metía otro y empezaba a coser. Y el diablo, entre la costura, jalaba y se le enredaba y trataba de desenredar la hebra, y estaba luchando para poder coserlo bien, y empezaba a sufrir percances porque tenía una hebra larga el diablo. Y el niño terminaba una, pum, cortaba otra, pum, metía y seguía cosiendo hasta que ganó. El diablo, un poco ofuscado, le dijo: está bien, le dijo, has ganado. Y el diablo se fue. La abuela terminaba este relato con una máxima, y decía: con la paciencia en la vida se pueden lograr muchas cosas. Ella indirectamente o directamente estaba formándome. Era iracundo, un renegón, impaciente, y esos cuentos que probablemente ella me estaba dando en la noche era para formarme. Muy niño todavía, tenía 8 años de edad, pero recuerdo claramente esos cuentos que la abuela daba. Pero este era el cuento que más me marcaba, porque apuntaba directamente a una necesidad que yo tenía en ese momento. Y la abuela sabía claramente lo que armaba en sus cuentos, porque si uno de ustedes no lo conoce, de hecho que ese cuento no existía. Entonces ella sabía lo que armaba, ella sabía lo que me contaba, y ella apuntaba hacia algo claramente específico. Cuando nosotros miramos las parábolas de Jesús, todas ellas son armadas por Él. Ninguna de ellas existe, por eso es una parábola. Él es por excelencia el mejor cuentista, el mejor narrador. Cuando las profecías hablaban del Mesías,
Una de las cosas que se referían a él es que él tendría lengua de sabio. Las profecías hablaban de que su lengua iba a ser como sabio. Y cuando ya en la vida los evangelistas expresaban acerca de sus enseñanzas, tocaban una palabra bien hermosa que se llamaba laleo. Se llama laleo en el idioma griego. ¿Qué significa la palabra laleo en el idioma griego? El trinar de pájaros. Y lo que está implícito en las enseñanzas de Jesús es que eran agradables, armoniosas, fáciles de digerir, fáciles de escuchar. El trinar de pájaros. Cuando uno mira las parábolas que Jesús armaba, eran tan sencillas. Pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la mente suprema del universo. El que nos dio la capacidad de razonar, el que Dios dio la capacidad de calcular, de expresarnos, de dialogar. Estamos hablando de la mente suprema del universo, el verbo, el logos de Dios. El que habla por Dios, el que representa a Dios, es la palabra encarnada. Y cuando se expresa y cuando enseña y cuando llega hacia las personas, lo hacía de manera sencilla. Y las escrituras lo señalan a él como un sabio con su lengua. Las parábolas que vamos a rescatar el día de hoy lo vamos a desarrollar por 2 domingos. Hoy empezamos la primera parte y el próximo domingo la segunda, la culminamos. Tiene que ver con una parábola que es la más rica de todas las parábolas porque se encuentran insertadas en medio de esta enseñanza que él da muchas verdades teológicas acerca de la redención del hombre y del amor de Dios. Cuando Jesús habla de esta parábola, es una de las parábolas mal entendidas y mal sacadas o mal usadas. Perdónenme un ratito, necesito un poquito de agua. Tengo la costumbre de no tomar agua. Gracias, Betsabé. Peor me he puesto. Ahora me desmayo. Aló, ahora sí. Entonces, cuando miramos la parábola que Jesús está narrando acá, se trata de una parábola que es profunda, es amplia, pero a su vez es fácil de entender. Un niño la puede entender, la hemos enseñado, la hemos dado, pero a su vez también, y esta es una paradoja, tan fácil de entender, pero a su vez también tan difícil de comprender. Cuando miramos esta parábola se nos muestra claramente algunas verdades que no van a ser entendidas y van a ser comprendidas de manera muy superficial si no entendemos el contexto en donde fue contado. Cuando nosotros miramos el contexto donde fue contado, no es en la cultura occidental, sino está en medio de la cultura oriental. Nosotros no somos orientales, nosotros somos latinos. Los occidentales son completamente distintos a los orientales y los latinos en algo nos parecemos a los orientales. Cuando estamos hablando de las culturas orientales, estamos hablando del cercano oriente, del medio oriente y del lejano oriente. Cuando hablamos de las culturas orientales, estamos hablando de Israel, el Líbano, Jordania, Irak, Siria, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Arabia. Cuando hablamos del Medio Oriente estamos hablando de Irán, los persas, Pakistán, la India. Y cuando estamos hablando del lejano Oriente estamos hablando de la China, de Japón, de Corea del Sur, Corea del Norte y los limítrofes del Pacífico. Es una cultura, es un tipo de pensamiento donde la premisa más básica de la cultura oriental es buscar el honor y evitar a toda costa la vergüenza. Esta es la cultura oriental. La cultura oriental busca el honor a como sea y evita a toda costa la vergüenza. A veces en nosotros, te espero a las 10, 10:30 llega, tranquilo nomás. A las 10 empieza a cambiar y 10:30 llega. El oriental no va a llegar a esa hora. El oriental va a llegar 10 minutos antes y esa es la hora. Él no va a dar pie a que nadie hable mal de él
honor. El latino, no, ya me entenderá. Se relaja. Cuando uno entiende la cultura donde fue contada esta verdad, se va a dar cuenta que es una cultura completamente exquisita, hermosa, y Jesús va a narrar esta parábola bajo este contexto. Bajo este contexto yo voy a estar, un sermón un poco raro, voy a estar tocando el contexto, cómo piensa la cultura y cómo lo que hablaba Jesús, para poder entender un poco más profundamente lo que Jesús quería decir. Entonces, vayamos al texto rápidamente en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, versículo 11, es una parábola muy conocida y mal titulada. Ya dice acá la parábola del hijo pródigo. Ayer en la capacitación se han perdido unas joyas, ojo los que no han podido venir, y sus razones tendrán. Pero una de las cosas que hablaba una de las expositoras es la mal titulación que le da la Biblia. No estamos hablando de la Biblia en sí, sino de los que la imprimen, ¿no? Y una de las cosas es que tocaba un relato del arca de Noé. ¿Quién dio las medidas para el arca? Dios. ¿Quién juntó los animales? Dios. ¿Quién mandó el diluvio? Dios. ¿Quién salvó a las personas? Dios. ¿Y cómo lo titulamos? El arca de Noé. No, o sea, centrado en el hombre, fijándose en el hombre. Cuando uno mira acá este relato, empieza con la parábola del hijo pródigo, pero este no es el título. Es más, ni siquiera es el centro de lo que Jesús quería enseñar. El hijo pródigo no es acá la estrella. Y lo vamos a ir desarrollando un poco más, porque es necesario primero leerlo todo y después lo vamos a ir desglosando. Así que abróchese, vamos a leer bastantes versículos y empezamos. Versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto era inaudito entre los judíos. Esto es completamente imposible. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, el hijo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto a su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Con esto concluye Jesús una parábola muy hermosa que empieza a contar desde muy atrás otras parábolas que van a realzar completamente el exuberante amor de Dios. Un amor que excede más allá de la capacidad y que excede más allá aún de la capacidad de recepcionar dicho amor. Y les muestra a ellos, ante el resentimiento que ellos tienen y ante las acusaciones constantes en cuanto a su ministerio, que ellos no están entendiendo completamente y no están sintonizados con lo que Dios siente por los pecadores. Ellos lo están acusando que es comedor, bebedor, amigo de publicanos y de prostitutas. Y ellos no pueden concebir en su mente que Mesías, el que se dice hijo de Dios, puede estar haciendo estas cosas. ¿Sabe? Estas verdades se narran en parábola. Y Jesús va a usar ese contexto para exagerar algunas verdades y provocar algunas reacciones en sus oyentes. No son las multitudes a las que Jesús les está contando esta parábola. Tampoco son a sus discípulos. La parábola se la está contando directamente a los líderes religiosos, a los fariseos y a los escribas. Y ellos en este momento están recepcionando esta verdad. Y el público objetivo al que Jesús está tratando de provocar una reacción favorable hacia el amor de Dios son los líderes que no están entendiendo exactamente a ese Dios que proclaman y a ese Dios que sirve. Y se nos muestra claramente en algunas partes, porque lo vamos a tocar por etapas esta enseñanza, a tres personajes. El hijo menor, que trae vergüenza a su padre; el padre, que trae vergüenza a la comunidad; y el hijo, que termina avergonzando no solamente a su padre, sino también a toda la familia. Él no quiere alegrarse. Y esta es una historia más de vergüenza que una historia donde resaltamos el amor abundante, porque la vergüenza aquí es la que más sale a relucir en medio de esta enseñanza. Y cuando lo entendemos a la luz de la cultura oriental, vamos a entender más claramente la vergüenza que esto se está en este momento hablando. ¿Sabe? Vayamos con el primer personaje. En el versículo 11 se nos narra que un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, en el versículo 12, le pide a su padre la parte de los bienes que le corresponde. Y su padre no se niega ante dicha posición. Muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y se nos narra la manera en cómo vivió, desperdiciando y viviendo su vida perdidamente. El hijo lo sabe. Adelante, cuando lo están invitando a entrar, él acusa a su hermano que ha vivido y ha desperdiciado los bienes con rameras, con prostitutas. Y el hijo está en este momento pidiendo, ante el relato de Jesús, está pidiendo su herencia. Le pide a él sus bienes. Padre, dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Hay 2 palabras que se usan en el idioma griego para hablar de bienes. Uno tiene que ver con ousias y el otro tiene que ver con cleronomía. El niño, el chico, no está pidiendo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden para producir, para velar por mi sustento, para administrarlo responsablemente. Jesús hace un énfasis que este chico está pidiendo la primera palabra, ousias, quiero los bienes. Pero estos bienes, note usted ahí, están enfocados hacia el disfrute. Es por eso que cuando Jesús narra esta parábola, el hijo agarra,
cambia o vende la parcela que le toca y lo traduce en dinero contante y sonante, y en su bolsa parte lejos a un país lejano. Se va lejos de su padre. Tiene ahora la bolsa, ha traducido todo este terreno en dinero y se va. Y Jesús hace énfasis en esta palabra, que no necesariamente está pedido por una responsabilidad inherente. Quiere producir, quiere ayudar en casa, sino quiere vivir la vida antes que la vida le viva. Quiere disfrutarlo todo, quiere pasarlo chévere en la vida y quiere las cosas que le corresponden. No está tomando en cuenta su futuro, no está tomando en cuenta nada que le rodea, sino quiere pasarla bien. Y es importante poder mirar esta parábola porque Jesús nos muestra aquí una de las primeras vergüenzas que este hijo le empieza a provocar a su padre. Pedirle en vida a su padre su herencia era como en este mismo momento desearle la muerte a su padre. Estaba deseándole la muerte a su padre y en este mismo momento le estaba pidiendo su herencia. ¿Sabe? Cuando uno mira los libros apócrifos, hay uno de los consejos que dan algunos de estos escritores que dice a un hijo o a una hija o a un hermano o a una esposa: no entregues poder sobre ti mismo mientras vivas. Dice esto: no les repartas la herencia, porque cuando aún en los días de tu existencia ellos pueden cambiar de parecer y tú también puedes hacer lo mismo. Más bien dice, cuando en los días de tu existencia lleguen al final, entonces recién distribuye tus propiedades. Esta era sabiduría judía para el día a día, ¿no? Y narra acerca de que no entregues nada a nadie, no entregues a tus hijos del primero, segundo, tercer piso, porque luego al final vas a terminar tú en un cuarto, o a propósito probablemente hasta te quiten la casa y termines afuera. Vemos en las noticias esto y no es novedad. Por la casa se mata a la gente. Y aquí el chico en este mismo momento está pidiendo la herencia, le está pidiendo a su padre, le está pidiendo la parte que le corresponde y de manera tácita está deseándole la muerte. Esto definitivamente es una vergüenza para él. Es una falta irrespetuosa, una falta de amor, una falta de honor hacia su padre y una ingratitud hacia el que lo ha criado y hacia el que le ha enseñado. La Biblia nos narra en las profecías que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, y una de las cuestiones que habla Pablo a Timoteo es hijos desobedientes a los padres, implacables, ingratos, impíos. Y uno puede ver las señales de los tiempos y darse cuenta que existe de este tipo de personas. Ahora, cuando uno mira esta realidad, cuando uno mira esta enseñanza, a la luz de lo que ellos creían, le voy a mostrar ahí en el Deuteronomio. La ley de ellos decía así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad le apedrearán y morirá. Así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es lo que mandaba su ley de ellos. Esto es lo que mandaba la ley del Deuteronomio dentro de lo que significaba un hijo desobediente. Y esto que está haciendo su hijo a su padre está violando abiertamente lo que ellos creían y lo que ellos tenían como premisa en cuanto a la crianza de sus hijos. En los orientales esto es muy elevado. Y es por eso que los occidentales y los latinos a veces no pueden entender. Aunque nos parecemos un poco y tenemos ciertos valores, los occidentales no pueden entender completamente a los orientales.
y los acusan de malos, los acusan de encerrar a la gente y de comunistas y de cosas así, donde los valores son muy altos y donde al anciano se le tiene un alto nivel de respeto y de honor. Acá los encerramos y acá si no te pagan para cuidar al anciano no vas y no lo visitas. Y esta es una de las verdades que se nos muestra en el Deuteronomio, cómo esto está violando abiertamente y está trayendo vergüenza abierta a la aldea. La aldea lo sabe. El chico traduce el dinero, la parcela, lo pone en plata y se va lejos. Y lo hace a la luz del día. Todo el mundo se ha enterado. El chico se va y trae una vergüenza terrible hacia su familia. Y en los orientales, el deshonor de una familia es el deshonor de toda la aldea. Cuando tú ves, por ejemplo, en los japoneses, también son lejano oriente, cuando pierde, cuando ha sido deshonrado, le dan una muerte honrosa. ¿Y cuál es su muerte honrosa? Le entregan una espada. Mátate, le dice. Y él tiene que agarrar la espada, abrirse el estómago él mismo, y esto hace que recuperes su honor. Da una muerte honrosa. Ha sido deshonrado, ha sido derrotado, han pasado algunas cosas, y en los orientales, en los japoneses, no estoy hablando de otros, esto es una muerte honrosa. Cuando este chico ha pedido su herencia, cuando este chico ha deshonrado a la aldea y se ha ido y ha dejado a su padre, ha dejado todo un reguero de vergüenza, todo un reguero de dime y direte, y la gente se ha quedado mal. Narra a continuación que este hombre, versículo 13 dice, se fue lejos. Versículo 14 nos muestra claramente ahora lo que empieza a sucederle a él. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí una vez más en esta cultura los cerdos definitivamente no eran bien vistos y estaba hasta prohibido comerlo. Acá nos comemos rico chicharrón y la sangrecita y todo y no hay problema, ¿no? Pero esto, ir que un judío cruce y esté entre los cerdos dándole de comer a los chanchos, wow, este era lo más bajo que podía haber llegado este joven. Malgastó todo su dinero, malgastó todo lo que tenía, vivió perdidamente y ya no teniendo dónde morir porque las circunstancias le alcanzan a los justos y a los pecadores, tanto buenos como malos. Vino una gran mal hambre en la ciudad, vino un gran hambre en toda esa región y ahora sin dinero no tenía ni dónde arrimarse. Y lo peor de todo, la narración que Jesús hace es que encima quería comerse aunque sea la comida de los chanchos, pero ni eso le dejaban. Estaba en la más baja situación. Y se nos muestra aquí claramente la representación de la humanidad lejos de Dios. Esta humanidad lejos de Dios, lejos de su propósito de existencia, de por qué ha sido creado, lejos del potencial del cual Dios le ha dado, va rumbo hacia su muerte eterna. Satisfecho a veces consigo mismo, empieza a tratar de encontrar satisfacción en muchas cosas y se da cuenta que nada lo llena. Y cuando ha llegado hasta lo más bajo de su nivel de existencia, ahora quiere al menos comer la comida de los chanchos y ni eso puede. Muchos de nosotros probablemente hemos llegado hasta ahí. Algunos de ustedes no. Y qué bendición que Dios les haya permitido eso. Pero no podemos seguir comiendo comida de chanchos. Y aquí se nos muestra una gran verdad. Hay un deseo insatisfecho de él y empieza a sentir nostalgia por la casa. Él empieza a sentir esta nostalgia por su casa y quiere regresar a su casa. Y aquí vienen dos elementos esenciales. Note primero. Dice versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Por eso le decía, si nos pusiésemos a desglosar en este momento todas las verdades teológicas que incluye esta parábola, se haría un poco técnico y sería hasta un poco engorroso. Pero se nos muestra un elemento esencial en aquel que anhela de alguna manera encontrar paz a su corazón y que de alguna manera anhela finalmente encontrar el sentido de su propia existencia, cansado ya de los avatares, cansado de comprobar que las cosas que una y otra vez intentan no resultan. Aquí hay un elemento esencial: arrepentimiento. Dios, al igual que Nabucodonosor, le da el momento de entrar en sí, de tener lucidez, y empieza a extrañar su casa y sabe claramente que en su casa no es la misma situación en la que él vive. Y él dice: me levantaré y le voy a decir a mi padre. Padre, le dice, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ahora hazme como uno de tus jornaleros. Un jornalero era una persona que trabajaba para el terrateniente, el dueño de la hacienda, y solo vivía del día a día. Era lo más bajo del escalón social, era el más bajo, porque solo vivía para comer en el día a día. Si el jornalero que estaba sentado en la plaza no lo contrataban ese día para la cosecha, simplemente no comía. Y el hijo está dispuesto en este momento a regresar a su casa, pero a pedir perdón a su padre y a ponerse a disposición de lo que su padre decida. Y él tiene una buena percepción de decir: al menos de jornalero entraré a trabajar con mi padre. Y este es el elemento esencial que no podemos obviar. No podemos tomar atajos, no podemos engatusar, no podemos prometer, no podemos engañar, no podemos manipular. Cuando llegamos a las personas que están buscando de alguna manera respuesta a su dolor, alivio a sus quebrantos, no podemos prometerle: acepta a Cristo y Cristo te va a hacer millonario. Acepta a Cristo y Cristo te va a sanar el cáncer. Acepta a Cristo y Cristo te va a dar de comer todos los días pollo a la brasa. Acepta a Cristo y vas a ver cómo las cosas se solucionan. Mentira. Acepta a Cristo y las cosas se van a poner peor. Van a venir pruebas, van a venir tentaciones. El diablo te va a visitar, te va a odiar. Y si tú le das un falso mensaje a una persona así, le estás malogrando la vida, le estás engatusando para traerlo. No digo que cuando tú aceptas a Cristo las cosas se ponen mal para siempre. Hay un momento de prueba. Jesús habla de este momento de prueba que viene en el momento de nuestra conversión, en el momento en que nos acercamos a Él. Está en la parábola del labrador. Ahí viene el momento de prueba. Viene a haber una sacudida. Una de las peores cosas que me ha pasado acá, y hasta ahora me estoy preguntando quién es esa hermana que lo envió a mi oficina. Se sienta una chica un día miércoles en la oficina, había sacado su cita para una consejería y empezamos a conversar. Y en medio de la conversación me dice: muy bien, ahora dígame, ¿con quién me engaña mi esposo? Yo la miro, yo le digo: ¿y yo qué sé? Y yo le digo: no, la hermana que me ha invitado a venir a hablar con usted me dijo que usted me iba a decir el nombre de esa mujer. ¿Con quién me engaña? Oye, le digo, ¿tú me has visto cara de brujo? Le digo, el guachano, o sea, ¿me has visto cara de brujo? Le digo, ¿quién te ha dicho eso? Y ahí me dijo el nombre de la hermana, pero ya la perdoné ya la perdoné, ya está, ya. Pero para eso estamos en la enseñanza. Entonces, en su afán, en su celo de ganar gente, de traerlos para acá, a veces se prometen cosas que no daña el reino. El ingrediente principal de la persona que llega a entender: necesito a Dios, el ingrediente principal es arrepentimiento. He pecado, me he portado mal, he hecho lo malo contra Dios, estoy dañando a mi familia. A veces se malentiende, es ir a la iglesia. Ir a la iglesia no es salvación, es un síntoma de tu salvación. Pero se empieza con conocer a Cristo y primero arrepentirme, reconocer que tengo una deuda
contra Dios, reconocer que tengo una deuda contra mi prójimo y decido cambiar de dirección. Acepto la oferta que el Señor me da, el regalo que Dios me da. El pecado, su sueldo es muerte, pero el sueldo del Señor es vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Son pagos distintos y yo lo acepto. Paso a formar parte de su familia, previamente habiéndome arrepentido y poniéndome a disposición de Él. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Pero esta es la historia de la humanidad. Si tú tal vez en esta mañana nos visitas y alguien te dijo, ven porque el pastor te va a dar plata, te ha engañado. Necesitas entender que primero tiene que haber arrepentimiento. Si estás buscando una solución a tus problemas, si estás buscando un alivio a tu dolor, si estás buscando una respuesta a tus preguntas, si no hay en tu corazón esa paz, esa saciedad, entiende una gran verdad. Es por eso que Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno dice, comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, dice, el cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos cuando pasaron hacia el desierto recogían el maná. Pero el maná luego de recogido simplemente se ingería y se defecaba. Este es el pan que verdaderamente necesitamos. Y este es un pan que verdaderamente sacia nuestra alma, sacia nuestra existencia, le da sentido a mi vida. Si no entiendes esta verdad, esto es lo que tienes que entender en esta parábola. Y esta es una de las hermosas narraciones que Jesús nos muestra claramente cuando el chico reacciona y regresa a casa. Esto nos prepara ahora para mirar al otro personaje de la historia. El otro personaje de la historia es el padre. Desde el versículo 20 hasta el versículo 24 se nos muestra el papel del padre de manera mucho más principal. Levantándose, dijo, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y nota acá. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nota usted esto. Cuando uno puede ver esta historia que Jesús está encontrándonos y está mostrándonos, indica que el padre había estado observando, esperando y sufriendo en silencio. Indicaba que había una esperanza en su corazón de que su hijo en algún momento iba a regresar. Porque se nos muestra en el versículo 20 que cuando el hijo está yendo, aun cuando estaba lejos, no había entrado a la aldea. Lo que tenía que suceder en la aldea cuando este chico regresara es que la gente lo iba a rodear, lo iba a empujar, lo iba a insultar y tenían todo el derecho de matarlo. Porque no solo había avergonzado a su padre, había avergonzado a la aldea. Y su padre sale a darle el encuentro antes de que entre a la aldea, estando aún lejos. Y hace algunos ademanes que se va a notar mucho más fuerte cuando entendemos la cultura oriental. Usaban túnicas las mujeres, usan túnicas los hombres. Y para poder correr a plena luz del día, cuando su hijo está entrando, levanta su túnica y tiene que correr y cruzar por toda la aldea. Eso es un escándalo. Cuando tú miras 875 años atrás, en una profecía donde Isaías mira al Señor en su esplendor, Isaías ve a Dios sentado en su trono y ve unas criaturas divinas que están revoloteando ahí alrededor del Señor, gritando: santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Pero la peculiaridad de estas criaturas es que tienen 6 alas. Con 2 alas están volando y revoloteando alrededor del Señor. Con 2 alas tapan sus ojos para no ver, a pesar de que son puras y excelsas estas criaturas, la santidad del Señor las ciega. Pero con 2 alas cubren sus piernas.
Por eso es que a veces un musulmán no puede entender cuando se encuentra con una señorita que ya no se le ve ya ni siquiera la falda. Es un escándalo, es un escándalo. Mostrar las piernas entre los orientales es un escándalo. Y el padre va a correr esa aldea, va a cruzar esa aldea y va a tener que remangar su túnica para correr, porque si no, ¡pum!, va a tropezar y va a caer. Y él va a tener que cruzar corriendo para poder atajar a su hijo antes de que entre a la aldea, porque lo van a matar. Y nos muestra ahora la figura de nuestro Dios. Nos muestra ahora la figura y el escándalo que provoca. La próxima semana vamos a ver un poco más de esto. Pero se nos muestra algunas acciones concretas que él hace. Corre, se echa sobre su cuello y lo besa. Ese chico olía chancho. Ese chico olía chancho. Ese chico estaba en lo más bajo de su nivel de existencia. Y esto no le importa a su padre. Le importa solamente en medio de la expectativa que tenía día a día en su retorno, en que él ha vuelto, en que él estaba muerto y ahora ha revivido. Y va hacia él y lo besa, lo abraza y toma algunas decisiones que luego das órdenes en cuanto a lo que va a pasar. ¿Qué tenía que suceder con este chico? Si regresaba en la cultura oriental y sobrevivía al embate de la aldea, muerte de honor. Cuando una cristiana, cuando una musulmán, por eso ahí se recibe a Cristo, ahí digamos, un árabe o un musulmán puede y tiene el permiso de darle muerte por honor y matar a su hermana. Matan a su hermana, matan a su padre o a personas que se han convertido, porque eso no solo los afrenta a ellos frente a Alá, sino afrenta a la familia, afrenta a la aldea. Y cuando el chico entra, lo que tenía que recibir si sobrevivía a esta muerte de honor era pararse o en la plaza o en la puerta de la casa, constantemente esperar que su padre lo pudiera recibir. Y si en algún momento su padre lo recibía, todo iba a ser hielo ahí. Su padre ni le hablaría y él esperaría las próximas instrucciones, lo que tendría que hacer para ponerse en restitución, restituir todo lo que había echado a perder. Y es hermoso cuando uno lo entiende bajo este contexto. Dios resalta mucho más. El pecado del hombre resalta mucho más. Y se nos muestra claramente a un Dios perdonador. Por eso es que cuando miramos a Jesús, Jesús es la figura de este Padre. Tocaba leprosos, tocaba gente que de alguna manera nadie quería tocar. Alimentaba hambrientos, enseñaba, estaba entre ellos, estaba entre la gente que nadie quería juntarse, y esta era parte de la acusación que le daban. Por eso es cuán importante entender como iglesia esta realidad de cómo Dios mira a ellos y cómo nosotros necesitamos alinearnos a la vista de Dios. Alinearnos a la vista de Dios es poder amar de la misma manera que el Señor ama. Tal vez no con esa perfección que Dios tiene, pero alinearnos al cómo Dios ama a una persona que regresa o a una persona que se arrepiente. Cuando alguien nos visita, tal vez ni sabes lo que hay detrás de ese mundo. No sabes las preguntas que le traen a este lugar. Y si solo tienes tiempo para tu hermano, te pierdes el poder ser de bendición a personas que están buscando tal vez una respuesta, a personas que tal vez están buscando alivio, a personas que de alguna manera, habiéndolo echado a perder, están buscando solucionar algo de lo que ha sucedido entre ellos. Nuestra óptica para con el pecador, nuestra óptica para con el arrepentido, aún para con el Hijo de Dios que ha partido, no es que cuando vuelva, ¿y este qué hace acá? Ah, ya volviste. Uy, ¿cómo estuvo el mundial? ¿Qué tal? ¿Cuántos goles metiste? En lugar de alegrarnos, es empezar a señalarlo y a maltratarlo.
Dios no haría eso, y mucho menos nosotros. Pero siempre tiene que existir. Con esa expectativa nos acercamos. ¿Se habrá arrepentido? ¿Estará buscando al Señor esta vez? Que venga. Amémosle, aceptémosle. ¿Por qué viene esa persona? ¿Por qué nos visita? ¿Buscará respuesta? ¿Estará buscando una ayuda? ¿Qué estará haciendo? Y cuando alineamos nuestro pensamiento a los pensamientos de Dios, la iglesia crece. Desarrollamos cada vez más ese amor que Dios nos ha llamado a tener. ¿Sabe? Hay unas verdades que el Padre va a hacer a continuación. Corre, se echa y lo besa. Y acá se nos muestra en este gesto 4 acciones. 1, lo acepta. 2, lo ama. 3, lo perdona. Y 4, se reconcilia. Él ni siquiera le ha dejado, Padre, quiero ser como uno de tus. Ya no hay. Si te das cuenta, Jesús narra hasta el momento en que Él dice: he pecado contra ti, contra el cielo. Y antes de que Él pronuncie: hazme como uno de tus jornaleros, el Padre ya no le ha dejado hablar, lo ha agarrado a besos, lo ha abrazado y ahora ha dado órdenes de lo que va a suceder con Él. Esto vamos a ver la próxima semana. Criaturas sentadas en lugares celestiales. Criaturas hechas reyes y sacerdotes por causa de alguien. Criaturas que gozamos de enormes privilegios. Criaturas que se nos ha prometido la inmortalidad. Criaturas que van a entender plenamente las cosas así como ellos plenamente son entendidos. El Padre toma algunas decisiones, da algunas órdenes y tienen que ver netamente a favor de este hijo que ha avergonzado. El Padre provoca una peor vergüenza que provoca el hijo. Y con esto termino. El que tiene el poder, el que ha sido ofendido y el que tiene la autoridad puede hacer de este chico, que no solo lo ha avergonzado a él y a la familia, sino a toda la aldea, tiene que tomar algunas decisiones. Y ante el relato de Jesús, los fariseos dicen: este padre está más fregado, ese padre le falta carácter. Y en lugar de tomar las decisiones más firmes, corre, cruza, se avergüenza a él y termina avergonzando completamente a toda la aldea al aceptar a este rebelde que vuelve a casa. Él provoca una mayor vergüenza a toda la población. Pero esto es el amor de Dios. La próxima semana lo vamos a desarrollar más profundamente a partir de esta premisa. Por ahora, dele gracias al Señor de haber sido tomado, pagado sus pecados y perdonados. Pero si ahora a usted todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, no hay nada de lo que hayas hecho en tu vida que Dios no te pueda perdonar. Así hayas abortado, así hayas matado, así hayas adulterado, así hayas robado, hayas hecho lo que hayas hecho. No hay nada de lo que Dios no te pueda perdonar. Y en esta mañana, si tú aún todavía no conoces, no has invitado a Jesús a entrar a tu vida, es un buen momento para aceptar el amor exuberante de Dios, abundante, que Dios despliega hacia todas las criaturas que vienen a Él.